La pregunta del día de hoy es, personas que renunciaron a su trabajo el primer día, ¿cuál fue el momento en el que decidieron que se iban? Relato 1 técnicamente no era el primer día, sino el segundo. Cuando tenía unos 20 años, me contrataron como empleado temporal en Forever 21 durante la temporada navideña. Mi formación comenzó una semana antes del Viernes Negro, por lo que la tienda ya era un caos. En mi primer día de formación, entré y el gerente de planta nos dio a todos los nuevos empleados un recorrido para mostrarnos las instalaciones y la distribución de la tienda. Después de esto, me asignaron a un miembro veterano del personal de planta para que lo acompañara y me hiciera una idea de cuál era mi trabajo y cuáles serían mis funciones. Tan pronto como me asignaron, el gerente desapareció y no volví a verlo. 1 hora y media después de empezar mi turno, la persona a la que seguía recibió una llamada familiar de emergencia y tuvo que ausentarse durante una semana. Cuando esto ocurrió, busqué a otro gerente de planta, le expliqué la situación y le pregunté a quién más debía seguir. La respuesta del gerente fue: haz lo que puedas por tu cuenta, estarás bien, todos los demás están ocupados. Pensé que estaría bien, lo intentaría. No sé si alguno de ustedes ha comprado en la sección de mujer de Forever 21, pero durante las rebajas de temporada tienen múltiples prendas que parecen casi idénticas, pero con ligeras diferencias. Por ejemplo, un cardigan blanco con 4 botones que era literalmente igual que otro cardigan blanco con 5 botones. Lo mejor era que estos artículos diferentes solían estar colocados en partes completamente separadas de la tienda y era tarea del vestuario devolver los artículos no comprados a la sección correcta para que los empleados pudieran volver a colocarlos en los estantes. Bueno, estos empleados eran unos inútiles y yo no sabía si formaban parte de mi sección o no, así que pasaba una cantidad ridícula de tiempo tratando de encontrar dónde iban antes de darme cuenta de que, espera, esta ni siquiera es mi sección. He revisado literalmente todos los estantes, así que lo volví a colocar en el estante de clasificación y pasaba al siguiente artículo. Más del 50% de las cosas que me pedían que volviera a colocar en los estantes no eran de mi sección. Simplemente hice lo mejor que pude y me preparé para mi siguiente día miserable. Al día siguiente, cuando llegué, la gerente de la tienda me llevó a su oficina y me dijo que el día anterior había trabajado muy lento y que, si quería seguir trabajando allí, tenía que ser muy rápido. Le expliqué que no tenía formación y que no conocía bien la tienda, y ella me dijo que si no sabía dónde estaban las prendas en cada sección, debía venir en mi tiempo libre y memorizar dónde estaba cada cosa. Me pasé el resto de mi turno colocando la ropa en lugares aleatorios y nunca volví para mi tercer turno. Que se joda ese lugar y su dirección. Relato 2. Mi primera pasantía fue en un centro de detención para adolescentes brasileños. Es similar a una prisión, pero la ley brasileña establece algunas diferencias entre los delitos cometidos por adultos y los cometidos por adolescentes. Estos últimos son sometidos a medidas socioeducativas. Estaba caminando por un patio con mi supervisor cuando unos médicos llegaron corriendo, agitando los brazos y gritando, mientras que los oficiales venían corriendo desde la dirección opuesta. Mi supervisor me agarró y me dijo que corriera de vuelta a nuestra oficina. Estos adolescentes, de tan solo 12 años, se habían escapado de su bloque. Unos minutos más tarde, un oficial llamó a las puertas de las oficinas y gritó a todo el mundo que saliera corriendo porque se había producido un incendio. Algunos de los adolescentes habían prendido fuego a los colchones de sus celdas. Yo no me asusté, pero mi profesora, sí, ella ni siquiera estaba allí ese día. Así que la universidad me obligó a elegir otro lugar para hacer las prácticas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Relato 3. Solía trabajar en una tienda de artesanías como cajera, pero renuncié cuando me mudé. Terminé regresando un par de años después para ganar algo de dinero extra, pero esta vez en el departamento de mercado. Durante la entrevista me aseguraron que solo sería cajera suplente porque dije que me negaba a hacer turnos completos como cajera. El primer turno después de la entrevista figuraba como enmarcado, pero me pusieron en caja y me dijeron que, en realidad, la mayoría de mis turnos serían en caja, ya que habían encontrado a otra persona para el enmarcado. Pasé las siguientes 6 horas, dando a todos los que venían a mi caja un 20% de descuento en todo, y luego no volví nunca más. Relato 4. No fue exactamente el primer día, pero no volví a aparecer después del segundo turno. Era una cadena de cafeterías bastante popular en mi país. Me contrataron para trabajar en la cocina como cocinero junto con otro cocinero con más experiencia. Dejando de lado el hecho de que no tenía ningún conocimiento de cocina,
El cocinero con más experiencia salía de la cocina cada 5 minutos para fumar. Así que ahí estaba yo, solo en la cocina. Los pedidos se imprimían rápidamente y yo estaba allí parado sin saber qué hacer primero, y la mesera se acercó gritándome que cocinara cosas que no sabía cocinar, y mucho menos yo solo. Más tarde, el cocinero con más experiencia me dijo que había al menos 2 ratas corriendo por la cocina. Me enseñó que habían hecho caca en un plato. Nunca volví y me alegro de que cerraran el local. Relato 5. Trabajo de verano para un arquitecto paisajista. Llegué al lugar de trabajo y me pidió que cavara un hoyo en un terreno rocoso. Le pedí una pala, no tenía. Le pedí una paleta, tampoco tenía. Me dijo que cavara el hoyo con las manos y luego se fue a otro lugar dejándome completamente solo. Cavé un poco y luego dije, a la mierda, y me fui. Si en el trabajo se hubiera especificado que tenía que llevar mis propias herramientas, lo habría hecho, pero no era así y no iba a trabajar para alguien que esperaba que la gente cavara con las manos en un suelo duro y rocoso. Relato 6. Hace mucho tiempo, poco después de obtener mi título de chef, tuve una entrevista en un hotel para un puesto en la cocina. El chef ejecutivo y yo charlamos en su oficina durante unos 20 minutos. Recuerdo que me pareció muy arrogante, algo bastante común en este sector, pero en ese momento no le di mucha importancia, ya que el sueldo era decente y el turno era el que yo quería. Al salir de su oficina me giré para salir por el comedor, por donde había entrado, que estaba cerrado en ese momento, ya que faltaba 1 hora más o menos para que comenzara el servicio, y él me dijo, no, por ahí no, pasa por la cocina, no eres lo suficientemente bueno para pasar por el comedor. Me sorprendió tanto lo que dijo que hice lo que me pidió sin decir nada. Más tarde, cuando llegué a casa, lo llamé por teléfono y le dije que, después de examinarlo detenidamente, había decidido que su menú no era lo suficientemente bueno y que no aceptaría su oferta. Relato 7. ChatGPT dijo, fui cajero en Lowe's durante la universidad durante menos de un día completo. Superé los varios días de formación, pero pasaban tantas cosas estúpidas que casi pensé que estaba en un programa de cámara oculta. Todos los empleados se quejaban de lo duro que tenían que trabajar y al mismo tiempo de que no les daban suficientes horas. Nadie entendía por qué estaban contratando a 4 personas nuevas. Yo era una de ellas. Resulta que era porque estaban tramitando una denuncia por acoso sexual que requería la reestructuración de la tienda y el despido de algunos empleados. Esto lo sabía Recursos Humanos y se lo explicaron a los nuevos empleados en contra de la política de la empresa, pero los empleados no lo sabían y al parecer algunos de ellos seguían trabajando allí, incluida la maldita persona que impartía la formación. Ella era realmente inapropiada y decía que no nos preocupáramos por el acoso sexual, que todo volvería a la normalidad pronto y que no teníamos que estar tan tensos. La despidieron el día antes de que yo empezara, junto con uno de los cajeros que me capacitó. También me dio consejos pésimos para el proceso de solicitud. Buscaban ayuda a tiempo parcial y 2 de los 3 días en los que necesitaban ayuda yo tenía clase. Les dije que podía trabajar casi todas las noches, pero que si necesitaban ayuda durante el día, tenía que ser en esos días. Ella me dijo que si era demasiado restrictiva no me contratarían. Le mintió a mi jefe sobre mi disponibilidad para hacerme aún más atractiva de lo que ya era, guiño. Y me dijo que les halagara un poco y así llegaría más lejos. Me dijo que al final no afectaría nada y que conseguiría esos días. En mi primer horario semanal trabajaba todas las mañanas que iba a la escuela y no me daban ninguna hora en mis días libres. Aparte del hecho de que me daban el doble de horas de las que requería el puesto, cuando a otros empleados les faltaban, mi horario de trabajo era literalmente imposible de compaginar con mi horario escolar. Solo fui a trabajar el primer día para decirles que renunciaba y que su proceso de solicitud era un desastre. No podían entender cómo había salido todo tan mal y luego me preguntaron quién me había capacitado y todo cobró sentido. Me agradecieron por al menos presentarme para renunciar, a diferencia de los otros 3 que contrataron, que simplemente dejaron de devolver sus llamadas y no se presentaron el primer día. Relato 8. Me contrataron en una pequeña tienda de imitaciones baratas en un centro comercial viejo y en decadencia. El dueño era extranjero y tenía un acento muy marcado. Me dijo que me pagaría $6 la hora, pero no mencionó que era dinero en negro. Pasé aproximadamente 1 hora reponiendo los estantes, que estaban muy desordenados, antes de que me dijeran que sacara más papas fritas del almacén trasero. Fui allí y había como una docena de hombres sentados en cajas, todos apiñados en una pequeña trastienda. Les pregunté dónde estaban las papas fritas y todos me miraron con malicia. Empezaron a hablar en otro idioma y a hacerme gestos rápidos. Entonces, uno de ellos se levantó y me preguntó qué necesitaba.
Le dije que tenía que coger una caja de papas fritas y él sacó una de la pila y me la entregó. Durante todo ese tiempo, todos esos hombres me miraban fijamente. Todo lo que había allí atrás parecía muy sospechoso y me sentía muy incómoda. Un rato después tuve que ir al baño, que también estaba en la parte de atrás. Todos esos tipos me miraban fijamente sin decir nada mientras yo entraba al baño de mujeres. Mientras estaba en el baño, alguien intentó abrir la puerta. Yo era la única mujer que estaba allí. El dueño me dijo que quería que volviera esa noche, tarde, después de que cerrara el centro comercial. No fui. Al día siguiente por la mañana fui y le mentí sobre por qué no podía trabajar allí. Aún así, me dio los pocos dólares que gane por el poco tiempo que trabaje. No sé qué diablos tramaba ese tipo allí y no quería averiguarlo. Edición, olvidé añadir la mejor parte. Tenía 18 años y se suponía que este iba a ser mi primer trabajo. Relato 9. Cocinero de línea en un restaurante. Trabajaba turnos de 12 horas, con 2 descansos de entre 10 y 15 minutos cada uno. Me quemé la mano varias veces porque me daban platos que salían directamente del horno y nunca me dijeron nada. Al final del turno le dije al jefe de cocina que lo dejaba. Me llamó cobarde y me dijo que era la tercera persona que lo dejaba después de un día. Le respondí, quizás sea por cómo trata a la gente. Relato 10. Respondí a un anuncio para un trabajo de niñera. Ya estaba trabajando de forma ocasional, pero era esporádico. Así que pensé que cuidar niños después del horario laboral sería un dinero extra bienvenido. La pareja era militar y me dijeron que me quedaría en la habitación de invitados y cuidaría a su hijo de 6 meses las 24 horas del día, además de hacer las tareas domésticas. Tendría un día libre cada 2 semanas. Me dijeron que me pagarían en efectivo, así que podría solicitar el subsidio de desempleo para completar el resto del dinero. Me fui en ese mismo instante. Lo que querían era una empleada doméstica y niñera interna, no una niñera, y no podían pagarla. No sé por qué pensaron que me correspondía a mí cobrar ilegalmente el subsidio de desempleo para subvencionarlos. Relato 11. Solicito un trabajo en mi restaurante favorito de toda la vida, donde celebraba mi cumpleaños cada año. El dueño me pidió que fuera a hacer una prueba, ya que le había comentado que estaba buscando otras posibilidades laborales. Fui y me pusieron a lavar platos durante 1 hora, nada del otro mundo. Luego, el lavaplatos no se presenta, así que el gerente de cocina me pide que me quede durante la hora pico del almuerzo y me dice que me pagarán por las horas. Lo hago. El personal de cocina fue amable, así que me alegro poder ayudar, aunque sabía que iba a aceptar otro trabajo. Al final del turno, lleno mi tarjeta de horas y le digo al gerente que probablemente no volvería. Él lo entiende y me agradece por la ayuda. Un par de semanas después, le pregunto si debo recoger mi mísero sueldo y me dice que le envíe un correo electrónico a la dueña. Lo hago y ella básicamente me manda a la mierda por mensaje de texto. Me dice que era un periodo de prueba y que me había dicho que no me pagaría. Le respondo que lo entiendo, pero que me quede 3 horas más y me habían dicho que me las pagarían. Ella deja de responder. Yo decido que quiero ser mezquino por los $40, así que involucro al Departamento de Trabajo Estatal. El tipo va allí y la obliga a pagarme por las horas, incluida la primera hora de ensayo. Un par de semanas más tarde, conseguí mis $40 y nunca volví a ese restaurante. Relato 11. Solicito un trabajo en mi restaurante favorito de toda la vida, donde celebraba mi cumpleaños cada año. El dueño me pidió que fuera a hacer una prueba, ya que le había comentado que estaba buscando otras posibilidades laborales. Fui y me pusieron a lavar platos durante 1 hora, nada del otro mundo. Luego, el lavaplatos no se presenta, así que el gerente de cocina me pide que me quede durante la hora pico del almuerzo y me dice que me pagarán por las horas. Lo hago. El personal de cocina fue amable, así que me alegro poder ayudar, aunque sabía que iba a aceptar otro trabajo. Al final del turno, lleno mi tarjeta de horas y le digo al gerente que probablemente no volvería. Él lo entiende y me agradece por la ayuda. Un par de semanas después, le pregunto si debo recoger mi mísero sueldo y me dice que le envíe un correo electrónico a la dueña. Lo hago y ella básicamente me manda a la mierda por mensaje de texto. Me dice que era un periodo de prueba y que me había dicho que no me pagaría. Le respondo que lo entiendo, pero que me quede 3 horas más y me habían dicho que me las pagarían. Ella deja de responder. Yo decido que quiero ser mezquino por los $40, así que involucro al Departamento de Trabajo Estatal. El tipo va allí y la obliga a pagarme por las horas, incluida la primera hora de ensayo. Un par de semanas más tarde,
conseguí mis $40 y nunca volví a ese restaurante. Relato 12. Era mesera, la única mesera en un restaurante recién inaugurado. El jefe no me hizo firmar ningún documento, todo era informal, pero eso no fue lo que me hizo renunciar al final de la noche. Para llevarme a donde él quería, me pellizcaba la falda en la parte superior del muslo, no exactamente en el trasero, pero muy cerca, y me tiraba como si fuera una correa. Me necesitaba en la cocina. En lugar de llamarme, salía, me pellizcaba la falda y me arrastraba hasta la cocina. Me necesitaba en la caja registradora. De nuevo, venía hasta donde yo estuviera, sin importarle si estaba atendiendo a un cliente, y me agarraba de la falda para tirarme. Ese acto en sí mismo incomodaba a algunos clientes. Eso sí, una pareja dejó una propina de casi el 50% al final. Pero creo que fue más por lástima y vergüenza ajena. Se suponía que debía ir al día siguiente, pero llamé esa noche y le dije que el trabajo no era para mí. Fui un par de días después a devolver mi delantal y él simplemente sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me pagó allí mismo. Dios, era espeluznante. Creo que fue una decisión inteligente renunciar. Relato 13. Hice una entrevista para un puesto de asistente de marketing profesional y me dieron el trabajo inmediatamente. Tenía la impresión de que sería asistente del hombre que me había entrevistado. Cuando me presenté el primer día, la misma sala de espera en la que había estado el día anterior estaba llena de gente. Pronto me di cuenta de que nos habían contratado a todos y que yo sería un vendedor puerta a puerta de productos bastante inútiles. Me pasé todo el día en un Starbucks, solicitando otros trabajos y me fui a casa. Me pagaron, pero nunca volví. Relato 14. Vendedor de aspiradoras Kirby. La primera visita comercial fue a una mujer mayor soltera que estaba cuidando a su hijo en el hospital. Nos dejaron entrar ofreciéndonos una limpieza gratuita de la alfombra como demostración. El supervisor que me estaba formando me presionó y presionó para que cerrara la venta hasta que la anciana se echó a llorar. Justo cuando estaba a punto de firmar los papeles, le pregunté si realmente quería la aspiradora y me dijo que era estupenda, pero que no se la podía permitir. Le quité los papeles y le dije que no se preocupara. Fuera, le dije al supervisor que renunciaba, a lo que él respondió que de todos modos me habría despedido. No había ningún afecto entre nosotros. Me quedé media hora jugando con mi teléfono para asegurarme de que el supervisor se fuera porque era un tipo realmente insoportable. Relato 15. Trabajé en un hotel durante un día. Nadie me dijo dónde estaba nada, me regañaron por ello. Los huéspedes que disfrutaban de sus comidas me dijeron que no le diera importancia, que estaba haciendo un buen trabajo y que mi jefe era un imbécil. Le dije al gerente que renunciaba y que no haría el siguiente turno. Al día siguiente, cuando fui a devolver el uniforme de trabajo, mi supervisora se me acercó y me gritó por llegar tarde. Le dije que ya había renunciado, pero que, si hubiera estado trabajando, técnicamente habría llegado 5 horas antes a mi turno. Son unos locos. Relato 16. Era una gasolinera y el gerente quería que trabajara gratis hasta que aprendiera a manejar sus sistemas informáticos hasta un nivel que él considerara satisfactorio. Acepté hacerlo porque necesitaba un trabajo, y él me hizo llegar a las 7 de la mañana de mi primer día, pero no estaba presente para impartirme la formación, así que me quedé allí de pie, ayudando un poco en la explanada, pero sin saber muy bien qué debía hacer. Después de aproximadamente 1 hora y media sin que el gerente apareciera ni nadie me enseñara nada, decidí que no iba a seguir dejando que se aprovecharan de mí y le dije al cajero que le transmitiera al gerente que había renunciado. Relato 17. Joven e ingenua, recién salida de la universidad, acepté un trabajo en marketing. La entrevista fue genial, no parecía haber nada sospechoso y no había señales de alarma inmediatas. Tras 4 horas de formación, mi primer día consistió en ir puerta por puerta en una ciudad suburbana tratando de vender televisión por cable a personas mayores. Nos dijeron que nos vistiéramos de manera profesional, así que recorrí kilómetros con mi mejor falda, chaqueta y tacones. El horario era de 9 a 5, pero no regresábamos a la oficina hasta bien pasadas las 10 de la noche. Por no mencionar que la persona a la que estaba acompañando consiguió venderle el servicio a un señor mayor que parecía tener problemas de memoria. Me largo de allí pitando. Relato 18. Me contrataron en una cadena de restaurantes para trabajar como recepcionista. Estaba muy emocionada porque mi último trabajo era lavar platos y debido a mi eczema tuve que renunciar. Era demasiado doloroso hacer ese trabajo. Así que llegué a mi nuevo trabajo vestida para ser recepcionista y esos hijos de Pi me llevaron a la cocina a lavar platos porque el lavaplatos acababa de renunciar. Me largo de allí muy rápido.
Relato 19. Me contrataron para trabajar a tiempo completo. Me había entrevistado para trabajar a tiempo completo. Estaba tratando de dejar un trabajo horrible, y este trabajo estaba al otro lado de la ciudad. Necesitaba suficiente dinero para el pasaje de autobús y para compensar la diferencia y mes por dejar mi antiguo trabajo. Me contrataron y me mostraron mi horario. Me presenté a mi primer día, todo iba bien. Entonces mi jefe me llamó, me sentó y me explicó que tendrían que reducirme a 15 horas a la semana porque habían contratado a demasiada gente. Le expliqué con dolor que tenía que tomar un autobús de 1 hora en cada sentido y que no podría pagar el alquiler ni la comida después de eso. Me dijo que siempre podía aguantar y esperar a que la gente renunciara. Le dije que podía empezar por mí, me quité el delantal y salí corriendo llorando. Relato 20. No renuncié, pero fue una entrevista hace muchos años. El puesto era de asistente administrativo. Llegué al lugar y estaba en la parte trasera de un centro comercial. Solo había un pequeño estacionamiento y un bosque. Entré a la entrevista y el tipo me dijo que en realidad no era un puesto administrativo, sino un puesto de ventas telefónicas de sistemas de alarma. Inmediatamente supe que estaba perdiendo mi tiempo y el suyo, pero terminé la entrevista. Me dijo que habría muchas tardes en las que solo estaríamos él y yo trabajando. No lo creo. También dijo que le encanta recompensar a su equipo por las buenas ventas y que siempre los lleva a México. Salí y le dije a mi esposo, novio en ese momento, que de ninguna manera iba a aceptar eso. Recibí una llamada para una segunda entrevista, pero nunca contesté el teléfono. ¡Qué sospechoso! Relato 21. He trabajado en la construcción toda mi vida. La cantidad de imbéciles enojados y abusivos con los que te encuentras es infinita. Este imbécil sigue teniendo el título. Esto fue en los años 90, así que ha resistido el paso del tiempo. Un amigo renunció a este trabajo y le dio mi número a su jefe idiota sin que yo lo supiera. Nunca le agradecí por eso. Este tipo me llama de la nada y me pregunta si necesito trabajo. Le dije que sí. Me dijo que podía recogerme a la mañana siguiente. Le dije que tenía mi propio coche y que podía encontrarme con él en el lugar de trabajo. Él grita y dice que me recogerá. Me quedé atónito de que este idiota me gritara 2 minutos después de hablar conmigo. Le di mi dirección y me dijo que estaría allí a las 6:30 de la mañana siguiente. A las 5:30 de la mañana siguiente, este imbécil me llama y me pregunta, ¿dónde está tu casa? Sin decir hola, sin dar los buenos días, solo gritando. Le dije que si dejaba de gritar le daría las indicaciones. Empezó a gritar de nuevo, así que colgó. Volvió a llamar enseguida y se enfadó porque le había colgado. Le dije que se fuera al carajo y que ni se molestara en aparecer. Los otros 2 chicos con los que vivía ya se habían despertado y no estaban muy contentos conmigo. Les expliqué lo que había pasado y se volvieron a la cama. Unos 30 minutos más tarde, me despierta el sonido de una bocina que suena fuera de nuestra casa. Vivíamos en una granja, así que, por suerte, el vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia. Mis compañeros de cuarto se despiertan de nuevo y están furiosos. Todos salimos y ese imbécil nos grita que subamos a la camioneta porque llegamos tarde. Ha llegado media hora antes de lo que había dicho. Además, no sabe quién es quién porque solo ha hablado conmigo por teléfono. Estoy a punto de mandarlo a la mierda otra vez, pero mi amigo se acerca a la camioneta y le dice que quiere que le pague por adelantado. El tipo le suelta una perorata a mi amigo. Mi amigo se ríe en su cara. Le dice que si va a ser un idiota, tendrá que pagarle primero. El tipo sigue gritando. Mi amigo le dice que saldrá en 1 minuto y que más le vale tener el dinero listo. Todos volvemos a la casa y vemos a este tipo esperando en su camioneta. Lleva ahí unos 5 minutos y empieza a tocar la bocina. Nos reímos, asomamos la cabeza por la puerta y le decimos que saldremos en 1 minuto. Él sigue tocando la bocina. Nosotros lo ignoramos. Después de otros 10 minutos golpea la puerta. Abro la puerta y veo a este tonto de unos 1,97 kilex. Me sorprende su aspecto. Está a punto de decir algo y yo le digo, no te dije que te fueras a la mierda y no te molestaras en venir aquí. Está realmente confundido. Pregunta dónde está el otro tipo. Le digo que solo estaba bromeando contigo. Yo soy el tipo con el que estabas hablando. Ahora vete a la mierda. Él dice, así que vas a joderme y no vas a venir a trabajar. Me sorprendió lo idiota que era este tipo. Le dije que primero tenía que pagarme por adelantado. Empieza a gritar y a maldecir de nuevo. Le cierro la puerta en las narices. Empieza a golpear la puerta como un loco. Finalmente me harté, cogí un palo de hockey y lo perseguí hasta su camioneta. Fue bastante divertido verlo correr. Salí marcha atrás del camino de entrada y amenazó con vengarse de mí por esto. Sigue siendo el mayor imbécil que he conocido.
Relato 22. Técnicamente renuncié antes de mi primer día. Me contrataron en una conocida tienda de regalos. Me contrataron con el entendimiento de que trabajaría los sábados, domingos y un total de 8 horas a la semana, es decir, 2 turnos de 4 horas. Además, con el salario mínimo. No tenía ningún problema con eso, ya lo había hecho antes, simplemente buscaría un trabajo a tiempo parcial para el resto de la semana. Pero no, al parecer eso no estaba permitido. La gerente pensó que era algo horrible y irrespetuoso hacia ella. Solo debía trabajar para ellos y solo para ellos, y debía controlar mejor mi dinero si no podía sobrevivir con $64 a la semana antes de impuestos. Sí, no me presenté porque me importaba un carajo. Ella llamó enfadada porque no iba a aprovechar una oportunidad así. Relato 23. Mi primer trabajo fue en un pequeño restaurante con servicio en el auto cerca de mi preparatoria. El primer día que fui a trabajar, la señora me dijo que tenía que pagarle $50 por la capacitación. Me enseñó el lugar y me dijo que mi salario sería de $50 por hora como mesera, esto fue en 2010, y que todas las propinas que ganara se pondrían en un cubo junto con las propinas de las demás chicas. Al final de la noche, contaba las propinas, se quedaba con el 20% y repartía el resto a partes iguales entre todas las empleadas. Además, parte de nuestro trabajo consistía en pasar 4 horas a la semana limpiando su casa. Me pareció muy sospechoso. Literalmente me fui después de escuchar todas esas reglas. Mi papá se enojó hasta que se lo explique. Otra chica lo confirmó y mi papá estuvo de acuerdo en que había hecho lo correcto. Relato 24. Yo era cajera en la cafetería de una gran empresa de mi ciudad. Los empleados de la empresa ponían sus propinas en un cubo y como ganaban mucho dinero, había billetes de $10 y $20. La gerente de la cafetería no me dejaba quedarme con ninguna propina porque decía que no se podía confiar en los cajeros, así que enviaba el dinero de las propinas a una iglesia de El Paso. Inmediatamente supe que eso era una tontería y nunca volví. Además, creo que es ilegal recaudar dinero para una cosa y luego utilizarlo para otra sin revelar para quién o para qué es. Relato 25. Fui a la orientación para un nuevo trabajo como conductor de camión. Obviamente, sabes que estarás lejos de casa, pero esto era una mierda. 30 días seguidos en la carretera y luego solo 36 horas o un día y medio en casa. Solo trabajas 6 de los 7 días. Así que 4 de esos días te quedas sentado en la parada de camiones sin poder moverte y sin cobrar. No se puede llevar ningún tipo de mascota, así que solo estaría en casa 18 días al año, 35 a 37 días al año en la carretera y 52 de ellos sin cobrar. La norma de no llevar mascotas fue la gota que colmó el vaso para mí. No voy a estar 30 días solo sin un amiguito que me mantenga cuerdo. Me largo de allí. Relato 26. Un trabajo horrible en un motel de Raleigh, Carolina del Norte, cuando era joven y estaba desesperada por encontrar cualquier trabajo. Entré para relevar a la vieja fumadora que trabajaba por la noche y me contó que guardaba un bate debajo del mostrador. En qué habitaciones se alojaban las prostitutas y cuáles eran para los turistas que realmente se habían perdido, y que no debía dar toallas a ciertas personas porque había más de 10 personas en una habitación y estaban tratando de que se marcharan. Mientras me hablaba, una de las prostitutas se acercó y le pagó con dinero sudado. También esperaban que lavara la ropa en la trastienda entre turno y turno en la recepción y que estuviera atento a las agujas perdidas o los utensilios entre las sábanas. Escuché a un hombre en el vestíbulo hablando por teléfono sobre cómo tenía un amigo que estaba en la cárcel y que iba a contratarlo para matar a su primo, que estaba en la misma cárcel. Todo ello entre bocados de Fruit Loops baratos del desayuno continental. Me fui. Nunca me enviaron mi cheque por trabajar ese día y nunca llamé para pedirlo. Edith estaba cerca de la zona del centro comercial Crabtree. Intenté buscarlo de nuevo, pero creo que lo deben de haber derribado y construido algo nuevo en su lugar. Probablemente sea lo mejor. Relato 27. Conseguí un trabajo en una imitación de Build a Beer al final de un centro comercial que no tenía mucha actividad. Era una pareja mayor que dijo que querían abrir un Chick-fil-A, pero que para ello se necesitaba alrededor de $1 millón. Mi primer día había otra chica trabajando, pero no me dirigió la palabra. Básicamente no recibí ninguna formación y ella desapareció en la trastienda. Yo estaba de pie en la zona de la caja registradora, que estaba debajo de una seta gigante de cuento. Una madre y su hijo pequeño entraron y empezaron a mirar las opciones de pieles de oso. Los saluda y los dejé mirar. Al cabo de un par de minutos se marcharon y mi compañera de trabajo reapareció de la trastienda con el teléfono inalámbrico y me lo entregó. Era mi jefe.
Me dijo que cuando entrara un cliente quería que saliera de debajo de la seta para atenderlo. Sal de debajo de la seta. Cuando terminó de hablarme, colgó y fui a preguntarle a mi compañera de trabajo por la llamada. Me dijo que el local tenía cámaras instaladas y que los propietarios las veían desde su casa y llamaban mucho. No volví al trabajo después de ese día. Relato 28 al final resultó ser una estafa para intentar conseguir mano de obra gratuita. Fui a una entrevista de trabajo como guardia de seguridad. Un hombre y una mujer me preguntaron mi nombre, me preguntaron qué tan fuerte era, luego me contrataron y me pidieron que empezara de inmediato. Eso me hizo sospechar. 2 preguntas en una entrevista y ya estaba empleado y trabajando sin haber discutido nada más. Me llevaron a su almacén. La entrevista en la oficina era arriba y me dijeron que empezara a trasladar cajas de una estantería a un camión. Les dije que esperaran, que el trabajo era de seguridad, no de mano de obra, y entonces empezaron a ponerse muy desagradables conmigo y me dijeron que si quería el trabajo tenía que hacerlo como parte del mismo. Les dije que no, que me iba, y me fui. Era una estafa total, no había ningún trabajo y me enfadé mucho porque podría haber ido a otra entrevista en ese momento, pero decidí ir allí.